Es un gusto estar con ustedes en una sesión más de Aprende en Casa. Les saluda con gran entusiasmo su profesor Raimundo Antonio Arellano Serrano. Siempre nos da un gusto que juntos podamos comprender nuestro entorno por medio de los conocimientos químicos. Les doy la bienvenida. Soy la profesora Emma Yolanda Flores Nava. Comencemos. ¿Qué haremos en esta sesión? El propósito de esta sesión es deducir métodos de separación de mezclas con base a las propiedades físicas de sus componentes a partir de actividades experimentales, así como identificar la importancia de estos métodos en la vida diaria y en la industria. En sesiones pasadas aprendieron acerca de los tipos de mezclas y sus propiedades. Ahora vamos a enfocarnos en la separación de mezclas. De acuerdo, maestro, pero antes de comenzar veamos qué materiales necesitarán en casa. Bitácora científica, donde harán registro de sus notas, palabras clave, dudas, observaciones y datos interesantes. También pueden consultar su libro de texto Ciencias Química. No olviden su quimiglosario. ¿Lo han estado trabajando? Recuerden que es una vía rápida para encontrar el significado de una palabra clave, así como ejemplos e ilustraciones. Para esta sesión recuperen las siguientes palabras clave: mezcla, mezcla heterogénea, mezcla homogénea, suspensión, coloide, disolución y emulsión. Si encuentran más palabras durante la sesión, incorpórenlas en su quimiglosario. A lo largo de la sesión vamos a necesitar más materiales, así que estén muy atentos. Se acerca un día donde se reconoce la gran labor, dedicación y pasión con la que día a día ejercemos esta profesión. Entre profes queremos hacerles un gran reconocimiento por siempre ejercer su labor con gran entusiasmo. La docencia es una profesión emocionalmente apasionante, profundamente ética e intelectualmente exigente, cuya complejidad solamente es vivida por quienes solemos poner el cuerpo y el alma en el aula. Fulán. Recuperemos la primer palabra clave, mezcla. Observen los diferentes materiales que aparecen en su pantalla. Materiales. Lo que vamos a hacer con estas mezclas es una actividad de realidad o mito. Aquí tenemos un tablero que muestra algunos métodos de separación de mezclas. Ustedes elegirán cuál método es el más conveniente para cada mezcla que presentemos. Escriban algunas preguntas en su bitácora científica y hagan sus predicciones con lo que hemos aprendido. Generen hipótesis y busquen argumentos para refutar o comprobarlas. Cuando era apenas una niña, mi madre me dijo: ve a la tienda y trae medio kilogramo de arroz y medio kilogramo de harina. Pero el señor solo tenía una bolsa, así que me dijo: niña, te pongo todo junto. En tu casa te entretienes y lo separas. En casa me regañaron y me pusieron a separar todo el arroz a mano. ¿No era más fácil usar un colador? ¿Ustedes cómo hubieran resuelto esta situación? Elijan del tablero el método que ustedes consideren más adecuado. ¿Listos? ¿Cuál eligieron? Utilicé un colador como el que tenemos en nuestras casas. Vertimos el contenido y sacudimos. Observemos. Cuando se prepara un pan o pastel, se realiza un proceso similar al que se le llama cernir la harina. ¿Cómo se llama este método de separación? Seguramente eligieron el tamizado. Veamos qué dice la ficha descriptiva. Es muy parecido a lo que ustedes tienen en el quimiglosario. En la industria también se utilizan sistemas de tamizado, como el que se mostró. Esto permite separar grandes cantidades de materiales dependiendo de su tamaño. Por cierto, en la industria no se les conoce como métodos de separación, se les denomina procesos unitarios. Maestra, le traje una vinagreta que yo mismo hice. Disfrútela con su ensalada, pero antes responda, ¿qué tipo de mezcla es? Gracias, maestro. Me gustan mucho las vinagretas. ¿Cuál preparó? Una de aceite de oliva con vinagre de manzana y pimientas negras. Con lo que me encantan las ensaladas, yo traigo vinagre de vino. ¿Me lo podría cambiar y ponerle a mi mezcla heterogénea, es decir, a mi ensalada? ¿Qué método de separación se va a utilizar? Ustedes en casa ayuden al maestro a elegir del tablero el método de separación más conveniente para la vinagreta. Pero antes, utilicemos la decantación para separar las pimientas negras que se le agregó el maestro. Claro, maestra. Lo colocamos mientras ahí, procurando que no se vayan las pimientas negras, para después pasarlo al embudo de separación.
Muy bien. Ahí tiene el embudo de separación, maestra. Están las dos fases. Listo, maestra. El embudo de separación nos servirá para separar dos líquidos de nuestra mezcla. Dejamos que repose un poco para que las fases de la vinagreta se separen. Luego abramos la llave para que la fase dispersa, que es el aceite, se recolecte y la fase dispersante, que es contenida en el embudo. ¿Cuál es la fase dispersa? ¿Cuál es la fase dispersante? ¿De qué método de separación se trata? ¿Y qué tipo de mezcla es la que estamos trabajando? Tenemos otro reto. Separen esta mezcla de agua. Observen que tiene material sólido. Queremos que quede sin este material. Le paso el... Gracias, maestra. ¿Qué método de separación utilizarían? Muy bien, eligieron el método de filtración. Método de separación de una mezcla constituida por un sólido con un líquido. Consiste en pasar una mezcla a través de un filtro. En nuestro caso, el filtro es un medio mecánico poroso. Casualmente traigo aquí este dispositivo filtrador de agua. Observen las diferentes capas. Maestra, está haciendo trampa. Pidió ayuda a los alumnos y ya viene preparada. Bueno, su dispositivo es adecuado. Probaremos si funciona. En muchas localidades captan el agua de lluvia y esta es la manera en la que filtran para separar los posibles materiales sólidos que pudiera contener. Es importante saber que este proceso no elimina gérmenes. Para eso necesitamos pasteurizar el agua. Así es. Ahora tengo otro reto para ustedes en casa. La sangre es una mezcla. ¿De qué tipo? ¿Cómo podríamos separar sus componentes? De acuerdo con nuestro tabulador, elijan el método que ustedes consideren mejor. Mientras lo analizan, veamos con otro reto. ¿Realidad o mito? He visto en las redes sociales que existen cereales adicionados con hierro y por medio de la imantación se pueden observar si hay hierro presente en los cereales que dicen que lo contienen. Lo que queremos es que analicen lo siguiente. ¿Será posible que tengan este elemento metálico? De ser así, ¿puede nuestro organismo asimilar esta presentación del hierro? Otro reto químico. ¿La leche es una mezcla heterogénea o homogénea? ¿Cómo podemos separar sus componentes? ¿Qué utilidad tendría hacerlo? No se vayan, anoten sus predicciones y generen sus hipótesis. Más adelante las comprobaremos. Mientras tanto, vayamos a la siguiente cápsula. ¿Sabían que en el tratamiento de aguas residuales se utilizan diferentes métodos de separación, además de otros procesos químicos como la cloración? Al inicio del proceso se añade cloro. Esta tiene dos funciones: desinfección y oxidación. Con ello se logra eliminar hierro, manganeso, sulfuros y amoníaco, entre otras sustancias reductoras. En la coagulación, las impurezas se encuentran en el agua superficial como materia en suspensión y materia coloidal, que incluye arcilla, sílice, hierro, así como otros metales y sólidos orgánicos. Después se realiza una decantación que permite la eliminación de sólidos presentes en suspensión. Para terminar el proceso de clarificación, una vez que el agua se haya decantado, se filtra, ya que todavía contiene materiales sólidos en suspensión, al pasar a través de un medio filtrante que permite el paso del líquido, pero no del material sólido. El medio filtrante más utilizado es la arena sobre un lecho de grava como soporte, aunque también existen otros tipos de lechos como membranas filtrantes que pueden ser de plástico o de metal. Otro método filtrante es el carbón activado, que permite la disminución de la materia orgánica. La última etapa es la desinfección. Hay tres tipos básicos: tratamientos físicos, tratamientos químicos y radiación. Muy bien, ahora vamos a resolver los retos. Recuerden que si tienen dudas pueden revisar su libro de texto, volver a las sesiones anteriores, consultar a sus profesores y hablar a los teléfonos que les proporcionaremos al final de la sesión. Continuemos. ¿La sangre es una mezcla? ¿Qué tipo de mezcla es? ¿Cómo puedo separar sus componentes? He ido a donar sangre y lo primero que hacen es analizarla para ver si puede ser utilizada en una transfusión. Cuando nos cortamos podemos ver un líquido color rojo que al secarse forma una costra.
En ocasiones también se puede observar un líquido amarillo. Analicemos los componentes de la sangre y deduzcamos qué tipo de mezcla es. La sangre está constituida por el plasma, que está integrado por agua, proteínas, iones, hormonas, nutrimentos y desechos. Las células sanguíneas, como los glóbulos rojos, que son los encargados de transportar el oxígeno y el dióxido de carbono. Las plaquetas, que son las encargadas de la coagulación de la sangre, y los glóbulos blancos, que forman parte del sistema inmunitario que combate agentes extraños. Para identificar si se trata de una mezcla homogénea o heterogénea, veamos el proceso desde la vez que nos dan un pinchazo. Presten atención al siguiente video, que muestra el procedimiento y cómo se obtienen los componentes de la sangre, esta mezcla tan importante para nosotros. Buenas tardes, estamos en un laboratorio de análisis clínicos. El día de hoy les voy a presentar lo que es la separación de muestras que ocupamos aquí en el laboratorio. Esto es para poder realizar nuestros análisis clínicos. Aquí les muestro unos tubos en los cuales tenemos muestra sanguínea. El método de separación que se utiliza es por medio de la centrifugación, que la realizamos en uno de estos equipos. Aquí introducimos nuestras muestras y lo vamos a hacer a través de la velocidad que emite este equipo, para lo cual vamos a necesitar ponerle cierto tiempo a 2500 revoluciones por minuto. Es entonces cuando vamos a separar nuestras muestras. En la parte de abajo se van a ir toda la materia sólida, como es en este caso todos los glóbulos rojos, y en la parte de arriba van a quedar lo que es el suero y plasma. Vamos a echar a andar nuestra centrífuga y al final les voy a mostrar cómo queda separada nuestra muestra. Bien, pasado nuestro tiempo de 10 minutos, vamos a sacar nuestros tubos que estuvieron por 10 minutos aquí en la centrífuga, y enseguida les voy a mostrar cómo quedaron separadas nuestras muestras sanguíneas. Es lo que les comentaba, que en la parte de abajo queda toda la materia más pesada o los sólidos. En este caso se trata de glóbulos rojos, y en la parte de arriba queda, en este tipo de tubo, el plasma, y en este tipo de tubo queda el suero. Es aquí donde nosotros hacemos todos los análisis clínicos que solicita el médico. Y eso sería todo. ¿Qué les pareció? Interesante, ¿verdad? Ahora podemos deducir que se trata de una mezcla heterogénea. ¿Observaron qué método de separación empleó la química farmacéutica bióloga? Yo vi un instrumento que se llama centrifugadora, por lo tanto es un proceso de separación de mezclas por centrifugación. Revisemos la ficha técnica. Centrifugación, método de separación con el que se separan sólidos de líquidos de diferentes densidades por medio de la fuerza centrífuga. Pero, ¿solo se podrá separar la sangre? En mi casa empleamos esta fuerza para escurrir la lechuga. Alguna vez trabajé en la industria panadera. Como necesitamos una gran cantidad de huevos para la elaboración de pan, hacíamos una separación por medio de una centrifugadora que separaba las claras y las yemas. Reto resuelto. Pasemos al siguiente. ¿Será verdad que los cereales adicionados con hierro contienen dicho metal? ¿Puede nuestro cuerpo asimilarlo como nutrimento? A resolver este reto. Tenemos aquí cereal que está fortificado con hierro. ¿Cómo le harían ustedes para separarlo del cereal? Tomemos en cuenta que el hierro es un metal. Una de las propiedades de estos metales es su magnetismo. ¿Cuál de los métodos de separación utiliza el magnetismo de los metales? En efecto, la imantación. Veamos qué dice su ficha técnica. La imantación consiste en separar una mezcla en la que una de las sustancias tiene propiedades magnéticas. Perfecto, hagamos lo siguiente para separar el hierro del cereal. Coloquemos el cereal en una licuadora, agreguemos agua y molemos todo hasta hacerlo puré. Ahora vertimos la parte en este agitador magnético. Lo pusimos en una bolsa y en él vamos a mover el imán para poder ver si tiene este metal.
Mire, maestro. ¿Ya se alcanza a distinguir, maestra? Sí, aquí está. Son estas partes oscuras y el imán las va arrastrando. Ponemos este imán que gira dentro del matraz. También coloquemos parte de la mezcla en una bolsa y acerquemos este imán. Veamos si ocurre algo similar en esta limadura de hierro con agua. Observemos, esas manchas oscuras son atraídas por la barra magnética. ¿Qué tipo de hierro es el que está adicionado en el cereal? El hierro es un elemento fundamental en el funcionamiento de las células sanguíneas, ya que forma parte de la hemoglobina, que está presente en los eritrocitos y con ello contribuye al transporte de oxígeno hacia cada célula de nuestro cuerpo. En disoluciones acuosas, el hierro puede encontrarse con dos números de oxidación ferroso, Fe2 positivo y férrico, Fe3 positivo, lo que le permite participar en reacciones como el control de flujo de electrones, en rutas metabólicas, síntesis de ADN y en la oxigenación celular. Para esta absorción, el hierro debe de encontrarse en forma de ion en estado ferroso, Fe2 positivo. La absorción de la cantidad de hierro ingerida es limitada por el tipo de hierro que compone el alimento. Existen dos formas de hierro en los alimentos, el hemínico o hemo y el no hemínico o no hemo. El hierro hemo se genera por la degradación de la hemoglobina y de la mioglobina. Ambas son proteínas transportadoras de oxígeno constituidas por cadenas polipeptídicas, cada una unida al grupo hemo, compuesto por el ion ferroso Fe2 positivo y protoporfirina. El hierro se encuentra en el organismo principalmente en forma de hemo, el 70%. Lo podemos encontrar en las carnes y en los productos de origen animal. El hierro no hemínico puede encontrarse en dos formas químicas, como ferritina no hemínica o como sales y quelados de hierro. Este tipo de hierro está en estado férrico y se obtiene de alimentos adicionados o naturales como leche, huevo, cereales, leguminosas, vegetales y suplementos farmacológicos. Su absorción es pobre debido a que se encuentra en forma de complejos férricos poco solubles y es regulada por factores dietéticos. El F3+ es insoluble en disoluciones con pH mayor a 3, por lo que en el estómago se forman complejos solubles del metal para ser absorbidos en el duodeno. Dentro del intestino se forman cantidades variables de iones ferrosos debido a la reducción del hierro férrico por agentes alimentarios. Al llegar a la membrana de las células del tubo digestivo, los iones férricos pueden ser absorbidos. Para atravesar la membrana de estas células llamadas enterocitos, requieren pasar del estado ferroso, de lo cual se encargan una proteína que oxida el ion. ¿Consideran que este hierro se encuentra en forma de ion? ¿Por qué? Estas son limaduras de hierro, ya que los iones Fe2 positivo y Fe3 positivo no experimentan ningún tipo de efecto magnético. Mito desafortunadamente comprobado, ya que este tipo de hierro no es asimilable en el cuerpo y puede ser perjudicial para la salud. Vayamos al último reto químico. Comprobemos si la leche es una mezcla heterogénea u homogénea. Esto es fácil. ¿Recuerdan lo que en una sesión se mencionó acerca de la leyenda de un pastor que colocó la leche dentro de la bolsa hecha del estómago de una de sus ovejas? Pues hagamos queso. Separemos la proteína y la grasa de la leche. Muéstrenos, ¿cómo podemos separarla? Calentamos la leche previamente pasteurizada hasta una temperatura aproximada de 43 grados Celsius. Le agregamos unas gotas de cuajo. Si no lo conseguiste, pueden utilizar jugo de limón. Removemos muy bien y miren, aquí tenemos una que dejamos reposar por 1 hora. Observen que la leche está cuajando. Se forma una parte sólida en la parte superior y se separa del suero. Ya que está cuajada, utilicemos el cuchillo para cortar en cuadros. ¿Qué método utilizarían para separar el suero del cuajo? Genial, utilizamos la manta de cielo como filtro después de haberlo filtrado. Pasamos para allá.
estar complicado. Continuamos. Lo dejamos así. Yo creo que está bien así, maestra. Pueden agregar sal y listo. Hemos separado los componentes de la leche. Comprobamos que es una mezcla heterogénea y nos auxiliamos por la actividad enzimática, en este caso, el cuajo. Tiene una enzima llamada quimosina. Maestra Emma, nos quedan en el tablero la destilación y la cristalización. Veamos el siguiente video e identifiquen qué método se utiliza. Maestra Emma hizo nieve de limón. En casa pudieron observar que se realizó una destilación en una bebida alcohólica. En este proceso se separan los componentes o sustancias de una disolución mediante la diferencia de las temperaturas de ebullición. Yo hice una cristalización y al hacer mi agua se me fueron las semillas, así que me parece más fácil retirarlas. ¿Quiere? Veamos la ficha técnica de este procedimiento. La cristalización es el método de separación en el que se produce la formación de un sólido, cristal o precipitado a partir de una fase homogénea, líquida o gaseosa. El Día del Maestro se acerca y si no saben cómo demostrarle su gratitud por tanto esfuerzo a sus profesoras o profesores, no se preocupen. Tenemos una idea que les ayudará a darles una sorpresa diferente. Escaneen el siguiente código QR, regístrense y podrán elaborar una tarjeta virtual a la que podrán añadir frases, imágenes y stickers con movimiento para después enviarla por el medio de comunicación que tienen con su profesor y profesora. ¿Cuáles métodos se pueden utilizar en cada caso? Tomen en cuenta las propiedades físicas de los materiales en los componentes de las mezclas para poder separarlos. Mientras tanto, vayamos al dato curioso. En 2016 se reportó que de 3.517 plantas de tratamiento de agua residual existentes en el país, alrededor del 28% estaban fuera de operación o dadas de baja. En 2017, del total de aguas residuales municipales, solo se trató el 57.7% y las aguas residuales no municipales que abarcan la zona industrial, la agrícola y ganadera, solo se trataron el 38.4%. Por tal motivo, es muy importante que eviten arrojar aceites, medicamentos y basuras al drenaje, pues estos materiales complican el tratamiento y separación adecuado de estos contaminantes. Como se pudieron dar cuenta, existen diferentes métodos de separación de mezclas que se aplican de acuerdo con las propiedades de los materiales. Es importante recalcar que esto lo podemos hacer en diferentes momentos de nuestra vida cotidiana. Analicen en qué momentos podrán ocupar los métodos de separaciones. La recomendación de la sesión es un libro entretenido de divulgación de la ciencia, un acervo de relatos apasionantes, aventuras y obsesiones que descubre aspectos sorprendentes de la química y de la historia de los científicos que descubrieron los elementos de la tabla periódica. Les recomendamos La cuchara menguante, de Sam Kean.
Nos dio un gusto enorme haber estado con ustedes y descubrir que podemos aplicar lo que hemos aprendido en situaciones cotidianas. Recuerden lo que dijo Albert Einstein. La mente es como un paracaídas, solo funciona si se abre. Hasta la próxima. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.